Don Álvaro Fischer, que saca mañana su libro de naturaleza liberal. Estamos hablando de ingeniero matemático en la Universidad de Chile, un darwinista así de tomo y lomo, ateo liberal, ha estado otras veces acá en este programa. Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en tu libro todavía está por lanzarse, pero tú... Me da la impresión por lo que leo acá que en el fondo tú piensas que la naturaleza tiene algún plan, digamos, algún plan superior, digamos, ¿no? Me pareció que para ser ateo parece tener mucha fe, digamos, que la naturaleza quisiera lo mejor para nosotros. Sí. No, la verdad que no es ese el sentido del título. El título de naturaleza liberal es una cosa así un poquito ambigua, polisémica, que pretende atraer la atención más que decir exactamente cómo son las cosas. Y la naturaleza, o sea, lo que tú dices que el liberalismo es en el fondo la mejor forma de organización para la naturaleza humana, digamos. Digo que el liberalismo es la mejor manera de organizar las sociedades, de tal manera de aprovechar las fuerzas de la naturaleza humana para mejor florecer las sociedades en las que los individuos, habitan. Pero ¿cuáles son esas fuerzas de la naturaleza humana? Porque va a depender de eso. Por supuesto. El tema es si hay una naturaleza humana. Mucha gente dice que no hay naturaleza humana. Sartre decía que no hay tal naturaleza humana. Yo creo que sí la hay, pero no es que lo crea yo, sino que más bien la gente que estudia la evolución y el comportamiento social a partir de la mirada evolucionaria. Entonces, las fuerzas de la naturaleza humana están dadas, por un lado, por los sistemas cognitivos, o sea, con los cuales procesamos información, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, nuestra mente, el sistema emocional, que los impulsa a tener ciertas conductas, y yo identifico entonces ahí 3 rasgos o impulsores conductuales importantes en lo social. Uno, este dualismo, altruismo, egoísmo, que es como los dos materiales, diría Violeta Parra, con que se construye. Egoísmo. O sea, son los dos porque son un poco contradictorios, polares, pero como coexisten en nosotros y tenemos a 2 disposiciones, es parte de lo que nos impulsa en unas ocasiones en una dirección, en otra en otra. La psicología coalicional, o sea, esta disposición a juntarnos en grupos con los cuales sentimos lealtad y nos antagonizamos a otros grupos, y eso es una de las fuentes del tribalismo actual, y la disposición a ascender en la jerarquía social en cualquier métrica que uno quiera medirla, o sea, el estatus, que puede ser efectivamente en dinero o en recursos, pero puede ser en prestigio o en cualquier otra. Entonces, esos impulsores, más la psicología moral, que es la forma en que está organizada nuestra arquitectura neuronal para producir sentimientos morales y de ahí a posterior juicios morales, esas son las fuerzas. ¿Y por qué no y después entonces, ya te digo, para terminar, entonces, y después sobre eso nosotros construimos todo un aparataje cultural encima, que es información que no está encriptada en el genoma, y esa es la que tiene cierta libertad para uno construirla dentro de los parámetros que te fija en cierto sentido la naturaleza. ¿Esto crecería mejor, a tu juicio, en una sociedad liberal que una sociedad socialista, donde también los conceptos de lo colectivo, de la cosa tribal? O sea, hay algunos monos que son más socialistas y algunos monos que son más liberales. Los bonobos son como más bien socialistas, o más bien son socialistas, son más bien hippies, digamos, y los chimpancés son más bien... Es difícil atribuirle a los primates... Ultraliberales, neoliberales. Claro. No, te estoy diciendo, lo he investigado, sí. ¿A los investigadores? No, yo no creo que se pueda escribir las categorías, ese tipo de categorías a los primates, aunque hay ciertos elementos de ellos que son interesantes y uno podría antropomorfizarlo. No, ¿por qué no los socialistas? Porque lo que pasa es que en el caso del socialismo, esto es lo que yo creo, el privilegio está un poco en buscar la igualdad basada en 2 elementos de las fuerzas de la naturaleza a las cuales me referí. Por un lado, esta disposición altruista, o sea, la cooperación, a la solidaridad, a preocuparse del otro, y por otro, el sentimiento moral que está dado por el eje, como lo define el psicólogo moral Jonathan Haidt, el eje de la compasión y el sufrimiento, o sea, compadecerse ante el sufrimiento ajeno. Entonces, ese tipo esos ejes fundacionales hacen que cuando uno establece doctrinas socialistas tiene que, en cierto sentido, comenzar a imponer restricciones a las personas para que esos ejes no se desborden. Y al hacer eso, entonces, impones restricciones a la capacidad creativa y a la capacidad de generar riqueza, y por eso pienso yo que y por eso que tengo un capítulo en el libro que se llama El seductor meme socialista, porque es muy atractivo y por eso que el debate no termina nunca. Oye, porque Álvaro, siempre va a seguir. Pero antes de llegar al socialismo está el Estado. Y el Estado viene a lidiar, a mediar entre
entre estas tribus, entre estas proximidades en grupos pequeños y entre medio de estas individualidades que intentan desarrollarse, porque aparte de individuos, familias y tribus, hay comunidades de dimensiones más grandes que vienen a regular esto. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Cuál es el tipo de Estado que te imaginas en esta naturaleza liberal virtuosa? El Estado yo creo que cumple un rol fundamental. O sea, el Estado es el organizador de las reglas bajo las cuales los ciudadanos o las personas se conducen a través de gobiernos a su vez. Y entonces el tema fundamental de alguna manera esta naturaleza liberal. No, yo no afirmo, ojo, no estoy afirmando que la naturaleza humana sea liberal. Hay personas que son iliberales. Ahí tenemos ejemplos dando vuelta en el mundo. Sino que digo que somos bien monárquicos nosotros. Algunos. No, pero lo que quiero decir es que el Estado sí tiene que justamente regular y mediar, porque efectivamente lo que ocurre cuando tú dejas libre las fuerzas creativas, se producen primero interferencias de la libertad de algunos con la libertad de otros. Se producen conflictos de interés que hay que de alguna manera mediar. Se producen externalidades negativas, porque hay personas que producen, ¿no es cierto?, bienes y dañan de cero sin que lo incorporen en sus costos. Se producen fallas de coordinación y se producen también desigualdades que no son inmerecidas o vulnerabilidades de personas que no tienen las condiciones para poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad y necesitan ayuda. O sea, el Estado tiene un rol fundamental. Lo que pasa es que uno lo puede pensar como él es el organizador principal y impone hacia abajo todo, o uno lo usa más bien como regulador y deja el aspecto libre, digamos, y como el de facto más importante. Como el socialismo no está hoy día a la orden del día en ninguna parte del planeta, salvo en Corea del Norte, creo que sería un temor inmerecido y medio caricaturesco volcarnos hacia allá. Por lo tanto, el tema parece ser más bien ¿qué Estado queremos? Más bien, ¿cómo queremos organizar esta sociedad que ha llegado a un cierto acuerdo con una base bastante liberal, o no? Claro, por ejemplo, en el Chile de hoy, yo creo que durante el periodo del 90 al 2014, o sea, antes de la nueva mayoría, había un cierto acuerdo general en que la sociedad estaba buscando un desarrollo acelerado, por así decirlo, en dos sabores: un sabor concertacionista, con equidad, privilegiando eso, o sea, ahí estaba el sello, y el otro que uno podría decir con eficiencia o en fin, podríamos darle algún adjetivo, algún mote distinto. Esos dos sabores tenían un cierto consenso básico, que era buscar esta desarrollo acelerado. Sin embargo, la nueva mayoría lo modificó. A ver, ¿dónde? Lo modificó porque cambió ese eje y lo llevó a el combate de la desigualdad como el punto fundacional de su actividad, que es perfectamente legítimo y perfectamente... Y quizás está necesario. No? Yo creo que no, pero está bien, pero eso no es una discusión. No es necesario, digamos, dedicar el punto focal de una sociedad al combate de la desigualdad. Yo creo que eso es un error, digamos, de carácter más bien esencial. Entonces, pero al cambiar eso, entonces tuvo que empezar a imponerle a la sociedad en su forma de actuar ciertas restricciones que van contra lo que libremente de otra forma querrían hacer, y por eso es que no resultan las cosas tan bien como pensaban. ¿Cuándo la desigualdad te resulta indeseable? Me resulta indeseable cuando es inmerecida, o sea, cuando es producto de privilegios, de linajes, o producto de actividades que no se condicen con el esfuerzo de quien las llevó a cabo. ¿La excesiva concentración de la riqueza te causa problemas? No me causa problema. Si es que uno tiene una sociedad suficientemente abierta en lo económico que permita el libre movimiento hacia arriba y hacia abajo de quienes lo logran. ¿Y cómo se coordina lo que es, digamos, el valor del ciudadano con esta otra lógica económica que más bien se condice con lo que tú dices? Porque el ciudadano se supone que lo debiéramos respetar por igual, cualquiera sean sus capacidades, cualquiera sea su fuerza, ¿sí?, cualquiera sea su energía. ¿Cómo se podría llegar a articular una ciudadanía democrática real si es que alguien tiene demasiado más poder que los otros? Es que, bueno, tiene más poder en algunos ámbitos parece que también. No es particularmente importante, digamos. Bueno, digamos, hay personas efectivamente que tienen más poder porque tienen más dinero, tienen más poder porque tienen la capacidad para hablar en una radio, tienen un programa de radio, tienen más... O sea, las personas tienen poder por distintas razones que en cierto sentido se las han ganado. Pero en Chile se acumulan esos poderes, se acumulan en las mismas manos, digamos.
Yo creo que es discutible ese punto. Yo creo que la acumulación de la riqueza en Chile hoy día es inferior a la que había en la década del 60 o el 70. O sea, sí, y es cierto que hay mucha riqueza, y hay mucha riqueza bastante extraordinaria. Pero hay muchas personas que tienen mucha riqueza. Pero Eduardo Bello decía una cosa que es verdad. Estamos con Álvaro Fischer. ¿Cómo mi voto va a valer lo mismo que un tipo... Un patipelado. Acuérdate que había votos censitarios hasta que mediados del siglo XX. Y quiero decir que él lo decía como en contra de la democracia, porque la democracia evidentemente es antinatural, digamos. No hay ningún argumento evolutivo que diga que la democracia, por eso no le digo tu libro, pero me parece divertido, porque justamente cuando nació el liberalismo, cuando nació la democracia liberal, justamente fue los conservadores decían, esto es antinatura, la naturaleza es monárquica, es jerárquica, y este señor ¿cómo se llama? Jefferson, y este señor ¿cómo se llama el otro? De la guillotina, están locos porque están imponiendo algo que es contra la naturaleza humana. Hoy están usando argumentos de naturaleza para decirlo, pero es decir, ¿cómo puede haber democracia si alguien tiene demasiado poder? Porque entonces la igualdad del voto es totalmente ficcional. O sea, yo voto igual que Luxich, pero no tengo ni la mitad del poder. Luego ahí la democracia es una ilusión. Pero a la hora de votar en una democracia, ¿tu voto vale lo mismo que el de Luxich? No vale lo mismo. No, porque no vale porque el voto vale lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero él puede legislar muchas veces más. Eso es otra cosa, pero pero a la hora si uno piensa que la sociedad está estratificada rígidamente, obviamente que un esquema de este tipo no tiene ningún destino, porque estarían ciertas personas permanentemente en una posición y otras en otra, pero de lo que se trata una sociedad liberal, y de lo que se trata una economía abierta, y de lo que se trata una sociedad moderna del conocimiento, es justamente que las capacidades de los individuos, y en eso sí hay una labor del Estado para tratar de permitirles que se exprese, pero nunca van a tener, se supone, la misma fuerza. A mí tengo mucho problema incluso con esto de la meritocracia, por eso, porque bueno, uno puede imaginarse distintos tipos de comunidad, digamos, las que le gustaría vivir. A mí no sé si me gustaría, entiendo que dejar desarrollar las energías individuales puede ser que las lleve más lejos que si tú las controlas, pero en la vida comunitaria hay gente que tiene menos energía, hay gente que no tiene la capacidad, por ejemplo, hay cojos, hay ciegos. Efectivamente. Hay gente, y esa gente no es que sea menos, sino que conoce otras cosas, y ponerle atención a esas otras cosas es posible que no se dé solo, y que la cultura requiera una especial atención y acallar a veces algunos ruidos para escucharlo. Efectivamente, y por eso que uno necesita a los estados para ir en ayuda de quienes no tienen esas capacidades para desplegarlas, digamos, de manera muy exitosa. Porque pero tiene además otra, es el interés que te digo que está bien, por supuesto, que no sean apabulladas esas capacidades débiles. Por eso que en el libro yo hago mucha insistencia de que todos los temas a los que me refiero no son solamente de dinero, sino que son en distinciones filosóficas, creaciones científicas, expresiones artísticas, ¿verdad?, deportivas, de todo tipo. Perdona, una consulta, Álvaro Fischer. Tú ocupaste dos palabras en esta discusión que hablan de compasión, y la otra era... Y la otra es sufrimiento. Sufrimiento. Entonces, en un marco societal, y también en un marco tribal, de tribus, ¿no son ejes esenciales de la condición humana? Sí. Porque una sociedad solamente neoliberal o extremadamente liberal, que solo apuesta se deshace de algunos ingredientes. Y probablemente la compasión no está puesta ahí. Yo creo entonces digo, ¿cómo entra eso en la condición humana cuando la compasión, no solo como palabra, sino como sentimiento y como movilizador tribal, no está? La condición humana es compleja. Sí, estamos claros. Y por lo tanto, aprovechar las fuerzas creativas del individualismo, la competencia y el egoísmo para generar riqueza por un lado, y utilizar las fuerzas de la compasión y la preocupación por el otro para resolver los problemas de aquellos que son más vulnerables o que tienen otros intereses, como dices tú, es parte de dificultades. Tienen otra cosa que aportar. Está bien, perfecto, claro. Pero yo te digo una cosa, los que, como decía un economista en una charla en Santiago, yo prefiero la desigualdad que genera Steve Jobs al hacer de su empresa una empresa muy exitosa y hacerlo millonario a él y a sus accionistas, y que tengamos los iPhones, que tener una sociedad pareja que no los tenga. No, yo no, porque me han hecho los iPhones. No, está bien, pero tú no, pero yo sí, por eso que somos distintos. No, pero Álvaro, a lo que yo voy es que la mayor parte de nuestras instituciones y nuestra visión del mundo es agraria. Y ahí, y tú estás hablando como si fuéramos cazadores recolectores, es decir, que la mediocridad
no solo no es una falta de talento, sino que en una sociedad agraria es algo muy bueno, muy reconocido. O sea, el matrimonio, los hijos, en la construcción de una sociedad está basado el mediocre, el hombre sin talentos, el hombre sin atributos, es el centro de nuestro mapa social, no la periferia, no es alguien que deberíamos ayudar. El problema es que Steve Jobs, o sea, que haya mucho Steve Jobs es un problema para la sociedad, no un beneficio. ¿Por qué, es decir, Rafa? porque todas las instituciones nuestras están basadas en la idea del tiempo, en que yo siembro en invierno y cosecho en verano, y si no, todo se transforma en una locura. No sé si está... No, porque lo que hemos tenido nosotros es una evolución cultural gigantesca. O sea, no estamos en una sociedad agraria, estamos en una sociedad del conocimiento, estamos en una sociedad del conocimiento y no vivimos en grupos de 150 personas o 40 personas, sino que vivimos en sociedades anónimas de millones de personas que todas están interconectadas entre sí, y eso impone situaciones muy distintas, y que para resolverlas apropiadamente y permitir que todos vivamos y podamos desarrollar las cosas que nos gustan, se requiere, hacerse cargo de todo eso, y eso supera el tema agrario. Álvaro, pasando de la base filosófica a la derecha chilena, ¿en qué estado está? ¿Cumple los requisitos que a ti te interesan de una derecha liberal? ¿Entiende, tú suscribes más o menos su manera de funcionar? ¿Le esperas algunos cambios? No sé. Yo creo que la derecha chilena está relativamente fragmentada, intelectualmente hablando. Y eso me refiero a las élites, o sea, a las personas que están participando y pensando, porque la gente que vota, la mayoría de la gente no es ni de derecha ni izquierda, o sea, las votaciones son mucho menos ideológicas de lo que uno supone. Yo creo que está fragmentada y hay distintas personas, no creo que muchos suscriban, o no todos suscriben las posturas más liberales, especialmente en lo valórico que yo tengo, pero están de acuerdo. ¿Es una derecha todavía clasista? ¿Le cuesta entrar a ver los individuos y sus capacidades como pretendería un liberal, y siguen todavía viendo otras cosas? Yo creo que yo creo que esas caricaturas, digamos, son un poco exageradas. Uno las puede encontrar en ciertos personajes y usarlos esos como puntos focales, pero me parece a mí que la sociedad chilena es mucho más compleja en general, y la misma derecha está bastante más compleja hoy día, y la gente que está actuando en el mundo de las ideas también plantea distintas cosas. Ahora, no siempre yo estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, de eso se trata. Una parte de lo sustancial de un sistema liberal es que haya mucha diversidad, no uniformidad. Al revés, pienso yo que los sistemas... Eso como grupos, pero cuando eso es pasado a términos de políticas públicas, yo sé que no le gusta la palabra a Rafael, o a una agenda concreta de leyes, el tema de lo liberal, especialmente lo que tú planteas de la agenda valórica, va a ser una prueba importante de esta derecha que va a asumir en marzo, que ganó holgadamente. Y lo planteo por un artículo que escribió Harald Beyer con Ernesto Ayala, en que hablaba de los vacíos de la derecha liberal, y que decía que si aquí la derecha no lograba conectar, sintonizar con una sociedad cada vez más liberal, que hay gente de derecha que se declara a favor del aborto por 3 causales, y que si esta derecha política no lograba conectar, difícilmente podría ser una apuesta a una derecha social y cultural, y podría ser solamente, digamos, un triunfo electoral. ¿Tú lo ves así? Yo creo que efectivamente el problema valórico es un problema importante de resolver, sobre todo porque hay una asimetría fundamental entre quienes son liberales y quienes son conservadores en esta materia. Los liberales admiten conductas, y cuando tú admites una conducta no se la impones al otro, vale decir, el otro, que es conservador, puede hacer uso de ella o no hacer uso de ella, pero inversamente, cuando los conservadores prohíben conductas, se las imponen a todos. Y por lo tanto hay una asimetría fundamental. La gracia de la postura liberal, y por eso que creo que, digamos, va permeando en la sociedad, y esa es la manera como las nuevas generaciones la están entendiendo, admite conductas. Este escritor israelí que escribió Sapiens, que está de moda ahora, decía que la biología habilita, es la cultura la que prohíbe. O sea, nosotros hacemos reglas prohibitivas, y nuestras capacidades generales son amplias. Obviamente que tenemos que enmarcarlas en ciertos aspectos. Pero el único lugar donde está permitido esta regla, digamos, donde ahí la agenda valórica está
más abiertas son lugares más estatistas. Es decir, porque tiene su lógica. Si tus hijos se van a drogar o se van a divorciar o se van a perder, hay mucha posibilidad de gente que se pierda, que pierda su fortuna, que pierda su bienestar, y alguien se tiene que hacer cargo, digamos. O sea, quiero decir que una sociedad más liberal en lo económico tiene que ser más conservadora en lo valórico, si no... No estoy de acuerdo. Es que si no funciona. No veo yo lo encuentro non sequitur. Porque si nosotros estamos siendo socios y tú te das por la droga, entonces yo dejo de ser socio tuyo, pues claro, es sencillo. Entonces, esa es la parte libre del asunto. Dejo de ser socio tuyo. Es que para que nuestro contrato funcione, tú tienes que ser alguien como yo. Para que funcione la sociedad, tenemos que tener acuerdos morales muy básicos y muy restrictivos para que si no se va toda la ruina, digamos. No, porque fíjate, es curioso, porque cuando tú tienes sociedades que transan libremente en los mercados, transan no solamente productos y servicios, sino que pueden ser favores, ideas, en fin, se produce una natural armonía entre unos y otros, y las sociedades logran organizarse. Esto no se transforma en un caos total. ¿Cómo alguien de Opus Dei o alguien de Opus Dei? Desde el punto de vista económico, digamos. Desde el punto de vista económico, bueno, depende. Hay Opus Dei que le va muy bien, pero hay Opus Dei que también le va bien. Conozco poco. Tú conoces poco porque a lo mejor está bien. Yo creo que el Opus Dei te invito a viajar al Silicon Valley y vaya a ver varios. Y te iba a preguntar una cosa. En esta lógica liberal hay otro tema que yo creo que entra aquí a concursar también, no menor, la sobrevivencia, digamos, planetaria. Porque en estas energías que luchan por sí mismas, que avanzan de manera bastante irrestricta, o generando riqueza, generando inteligencia, generando no sé qué, pueden ir cayendo hormigas, árboles, ozonos. ¿Cómo se, una vez más, porque ahí uno tiene una razón como pragmática para decir hasta dónde dejamos que todo esto fluya? Porque hay un bien superior en el cual, si es que dejamos quizás correr esto con mucha libertad, nos vamos a estar matando en conjunto. Sí, bueno, obviamente los problemas de sobrevivencia de la especie son importantes. Uno de ellos, evidentemente, si nosotros dañamos la biosfera, o sea, dañamos la biosfera donde habitamos, estamos jodidos. Y cuidarla parecería ser una labor de supercoordinación. Sin embargo, si intentamos hacerlo de una manera supercoordinada, desde arriba, imponiendo conductas al resto, no va a funcionar, porque las personas individuales encuentran sus salidas por distintos ámbitos. Por eso que hay que buscar maneras, uno, de que las personas lo entiendan, que hay un problema como tal, y la otra es generar... Porque cambian las personas que por ponerles con una norma. No, yo quiero ponerle sistemas de funcionamiento, o sea, sustratos de funcionamiento que favorezcan las modificaciones que están haciendo. Por ejemplo, en el tema de los cambios climáticos, no se está prohibiendo hacer ciertas actividades, sino que se está incentivando a hacer otras. Lo que no y es eso, tan efectivo. Bueno, hay dificultades para hacerlo funcionar, obviamente no es sencillo, pero no es el único tema donde nosotros mismos estamos amenazándonos. Estamos produciendo inteligencia artificial. Entonces hay que Nicanor Parra decía que ¿cuánto se va a dejar de destruir el planeta? Él contestaba en un momento: cuando sea más rentable dejar de destruir el planeta. Bueno, de hecho, en tu lógica ultraliberal estaría pintado. Oye, de hecho ya hay gente que está tratando de irse a Marte. Porque a lo mejor nos queda corto en la Tierra. Pero la inteligencia artificial, que es un temón que viene, ¿tú dices que cómo entra en este esquema? No, entra porque la inteligencia artificial, la construcción de máquinas que son capaces de resolver problemas y después aprender a resolver problemas, y es posible que aprendamos a construir códigos para resolver problemas de manera mucho más general, puede hacer que esas máquinas perdamos el control de ellas. Van a tener capacidad para conseguir energía, van a ser como especies propias. Hay películas ya. Hay películas. Ha pasado. Yo estuve en septiembre del 2016 en un seminario en la Universidad en NYU sobre este tema, y la gente está preocupada, la gente que más sabe sobre el tema, o sea, que piensa que efectivamente vamos a desarrollar superinteligencia. Entonces, ese es un tema súper... Esta es una pregunta súper nerd. Sí. ¿Por qué el ser humano, esta sociedad moderna, han llegado a la convicción, todos estos científicos y gente tan inteligente, de que el mundo, el planeta necesitaba inteligencia artificial, los seres humanos no eran suficientes? ¿Por qué se llega a la inteligencia artificial? La libre... Capítulo 4 de mi libro.
No. No era tan nerd la pregunta. No. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Hay una desconfianza en la condición humana. No. El trabajolismo humano, uno tiene que primero tratar de entender por qué somos distintos los leones. Los leones salen a cazar, comen y se echan a dormir, no hay más ambición. Y nosotros somos tan distintos. No, nosotros sí. El trabajolismo humano es una cosa bastante curiosa, y es en parte porque estamos siempre buscando ascender en la escala social, en cualquier medida en que la tomemos. Los que están en el mundo del negocio quieren ser más ricos, los que están en el mundo científico quieren ganarse el premio Nobel, los que están en el deporte quieren ser los mejores deportistas. Porque existe la muerte. Bueno, eso es una manera de verlo. Pero esa no es en todas partes siempre así. Fíjate. Está bien, tú puedes decir que no, pero en la cultura actual está particularmente incentivado. Pero yo creo que esto es en el socialismo, por ejemplo, no estaba especialmente. Y por eso y así es como no le funcionó. Y así es como económicamente colapsó, claro. Así es como no le funcionó. Pero si tú vas, siempre se estratifica en la sociedad. Todos están tratando de ser. Por ejemplo, yo no conozco los sindicatos que vayan donde el gerente y le digan, ¿sabe por qué no me baja el sueldo para que usted le vaya mejor? O a un músico que dice, yo voy a tocar más mal para que el otro que el otro destaque. En general nosotros estamos tratando. Pero el matrimonio es súper interesante lo que tú dijiste. Yo voy a tocar más mal para que el otro destaque en un músico, no. Pero yo voy a tocar menos fuerte para que el otro se escuche, sí. Porque si no la sinfonía es fea. Ah, no, por supuesto, porque hay actividades colectivas, hay acciones colectivas. No, por supuesto, si el mundo no está hecho de puras acciones individuales. Hay un placer en someterse. No, pero esto no es someterse, esto es por la búsqueda de la armonía. Está bien. Bueno, lo que quería decir en el fondo es que este afán por superarse, por de alguna manera marcar una diferencia y ser reconocido por los pares, hace que estemos buscando nuevas cosas. Entonces la inteligencia artificial llega por el trabajolismo. Por esta idea, no porque el ser humano no. Bueno, no rinde más, a eso me voy. No, porque una cosa ya la otra también. Pero ¿por qué tenemos computadores? ¿Por qué tenemos esto? Si esto es inteligencia artificial, pues estos aparatitos que andamos trayendo en el bolsillo. Sí. ¿Y por qué los tenemos? Algunos sirven. A Rafa dice que lo tiene desquiciado, pero. Pero claro, pero si la mayoría de la gente pensara como tú y se deshiciera de ellos liberalmente, entonces no habría teléfonos celulares. Ya no hay control remoto, ya no hay televisores con dial giratorio como tenía yo cuando era chico. Hoy día está un control remoto porque la gente dejó de usar esos otros. Pero para otra vez. Pero ¿cuánta capacidad de libertad tiene un ser humano cuando finalmente las cosas te empiezan a llevar a condicionarte y despiertan en ti esos bajos instintos? Yo creo que tu pregunta es muy buena porque yo por lo menos cada mañana cuando voy a dejar a los niños al colegio y llego para acá a este programa me doy cuenta de que la libertad humana es baja. Y te voy a decir por qué. Porque las diferencias de 5 o 4 minutos en la circulación por la ciudad lo cambia todo. O sea, por los hechos me doy cuenta de que el nivel de coordinación y rutina y repetición de comportamientos que tenemos los seres humanos excede por mucho a lo que nuestra voluntad ficciona. Claro, es que la libertad no consiste en desarrollar aquellas cosas que la ficción nos propone. Más bien consiste en no encontrarse con coacción de terceros para hacer aquellas cosas posibles de hacer dentro de las restricciones que obviamente existen. Es que la coacción puede tener muchas maneras. Puede tener muchas maneras. Casi todos mis amigos tienen 2 hijos. Es como si estuviéramos en China, digamos, como que un decreto que dice cuántos hijos puedes tener. No hubo ningún decreto, pero no nos damos cuenta de la cantidad de ¿Ves tú que libremente se puede coordinar las personas para hacer cosas que son útiles a la sociedad? No sé, porque entonces se pone en cuestión el tema de cuánta libertad tenemos. Vamos viendo si se llama libremente. Claro. Son 903. Álvaro Fischer, un gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Tu libro entonces se lanza mañana. Sí. De Naturaleza Liberal se llama. Se llama Naturaleza Liberal, se lanza mañana en el CEP. Vamos a tener interesantes comentaristas. ¿Quién va a presentarlo? Lo va a presentar Halal Beyer y lo va a comentar Silvia Izaguirre, Alfredo Yañán y Daniel Mansui. Chuta. Muy interesante. Buen día, nos escuchamos mañana. Chao. Desde Cero fue presentado por Mazda BT50. Te lleva a donde quieras llegar.